Bien, quédate conmigo porque lo que necesitas entender sobre lo que ocurrió en Davos, Suiza, en las últimas 48 horas, va a parecer al principio completamente contradictorio, tal vez incluso absurdo, pero cuando veas el cuadro completo, cuando entiendas los mecanismos reales que están operando bajo la superficie, todo lo que creías saber sobre este episodio va a darse la vuelta por completo. Imagina la escena. Los Alpes suizos, enero de 2026. Líderes mundiales reunidos en el World Economic Forum y dos discursos pronunciados en el mismo escenario, con menos de 24 horas de diferencia. Dos discursos que no podrían haber sido más distintos. Uno capturó la atención del mundo por su claridad, su valentía y su visión del futuro. El otro se desmoronó en tiempo real, mientras el orador intentaba salir de una crisis creada completamente por él mismo. Déjame contarte lo que realmente pasó, porque ahora mismo los titulares están centrados en el supuesto acuerdo de Trump, en su marco de entendimiento, en su proclamada victoria. Pero esa no es la verdadera historia. La verdadera historia es como el primer ministro de Canadá subió a ese escenario y pronunció lo que muchos ya califican como el discurso más trascendental de un líder occidental en años. Y cómo, menos de 24 horas después, Donald Trump se paró en ese mismo lugar y mostró algo que rara vez vemos en él: retirada. Empecemos por el primer día. Ayer, Mark Carney sube al escenario en Davos. Y si no conoces su trayectoria, necesitas entender por qué este hombre domina la sala cuando habla. Exgobernador del Banco de Canadá. Exgobernador del Banco de Inglaterra. La única persona en la historia que ha ocupado ambos cargos. Cuando Mark Carney habla de finanzas globales, de poder económico, de cómo realmente funciona el mundo, personas que gestionan billones de dólares se inclinan hacia adelante y toman notas. ¿Y qué dijo? Se plantó frente a esa audiencia y les dijo algo que todos ya sabían, pero que nadie se atrevía a reconocer en voz alta: que el orden internacional, basado en reglas, el sistema que ha gobernado las relaciones globales desde la Segunda Guerra Mundial, ha terminado. No está decayendo, no se está debilitando, ha terminado. Estamos en medio de una ruptura, dijo Carney, no en una transición. Piensa en esa palabra, ruptura, no evolución, no ajuste. Ruptura, una fractura, un desgarramiento del tejido que mantuvo unido al mundo durante 75 años. Pero aquí es donde Carney hizo algo verdaderamente notable. No se limitó a diagnosticar el problema, no ofreció frases vacías ni esperanzas abstractas. Presentó una estrategia. Y al hacerlo, desafió indirectamente pero de forma inequívoca a Donald Trump, sin mencionarlo una sola vez. Carney habló de cómo países como Canadá habían operado durante décadas bajo lo que llamó una ficción útil, la historia de que todos jugaban con las mismas reglas, de que el derecho internacional importaba por igual para todos, de que las naciones más poderosas actuaban con moderación. Admitió algo clave, que siempre supimos que esa historia era solo parcialmente cierta, que los más fuertes se eximían cuando les convenía, que las reglas comerciales se aplicaban de forma asimétrica, que el derecho internacional se hacía cumplir con distinta severidad según quién fuera el acusado y quién la víctima. Y entonces llegó la frase que atravesó toda la diplomacia. No se puede vivir dentro de la mentira del beneficio mutuo, a través de la integración, cuando la integración se convierte en la fuente de tu subordinación. Léela otra vez. Cuando integrarte deja de beneficiarte y empieza a controlarte. Cuando la conexión con una potencia mayor ya no es asociación, sino dominación. En esa sala todos entendieron exactamente lo que estaba diciendo. Y, más importante aún, de quién estaba hablando. Carney se dirigió directamente a lo que llamó las potencias intermedias. Países como Canadá, Francia, Alemania, Australia. Naciones con gran capacidad económica y militar, pero no lo suficiente para enfrentarse solas a los verdaderos gigantes. Y les dijo algo que necesitaban escuchar. Si no estás sentado a la mesa, estás en el menú. Esa frase cayó como un trueno, porque todos en esa sala entendían el contexto exacto. En ese mismo momento, Donald Trump estaba amenazando con acción militar contra Groenlandia. Exigía que Dinamarca, un aliado de la OTAN, cediera territorio soberano. Amenazaba con aranceles a 8 países europeos. Trataba a la Alianza Atlántica como si fuera una negociación inmobiliaria. Y Carney, sin nombrarlo, estaba diciendo a Europa:
tienen una elección: o se mantienen unidos o serán devorados por separado. Carney explicó lo que Canadá había estado haciendo desde que asumió el cargo: duplicar el gasto en defensa, firmar 12 nuevos acuerdos comerciales y de seguridad en 4 continentes en solo 6 meses, acercarse estratégicamente a la Unión Europea, construir lo que llamó autonomía estratégica, la capacidad de resistir presiones, la posibilidad real de decir no, y entonces abordó Groenlandia de forma directa. Canadá se mantiene firmemente junto a Groenlandia y Dinamarca, y su derecho único a determinar el futuro de Groenlandia. Llamó a la situación una prueba para la OTAN. Dijo que el compromiso de Canadá con el artículo 5, la cláusula de defensa colectiva, era inquebrantable, y se opuso explícitamente a los aranceles que Trump había amenazado imponer. El discurso fue pronunciado en francés y en inglés. Fue mesurado, fue preciso y fue devastador. La reacción internacional fue inmediata. La BBC lo calificó como uno de los mejores discursos de un líder mundial en años. Rolling Stone elogió su claridad y su valentía. Analistas de política exterior en toda Europa lo celebraron como exactamente lo que el momento exigía. Por fin, alguien estaba diciendo en voz alta lo que todos pensaban en privado. Ahora avancemos menos de 24 horas. Miércoles, 21 de enero de 2026. Donald Trump sube al mismo escenario. Y el contraste fue impactante. Trump comenzó con su estilo habitual, mezclando humor con amenazas veladas. Amigos y algunos enemigos, dijo al público. Luego giró hacia Groenlandia, y lo que siguió fue una actuación que reveló hasta qué punto su estrategia había salido mal. Durante semanas, Trump había ido escalando. Primero dijo que adquirir Groenlandia era necesario para la seguridad nacional. Luego se negó a descartar el uso de la fuerza militar. Después, envió a su hijo a Groenlandia en una maniobra publicitaria, repartiendo gorras MAGA como si fueran recuerdos. Luego nombró a un enviado especial cuya misión era trabajar para que Groenlandia pasara a formar parte de Estados Unidos. Después amenazó a Dinamarca con aranceles, luego amplió esas amenazas a 8 países europeos, y Europa respondió de una forma que Trump no esperaba. Se unieron Dinamarca, Francia, Alemania, Noruega, Suecia, Finlandia, Países Bajos, Reino Unido. Desplegaron tropas en Groenlandia para ejercicios militares conjuntos. No para amenazar a nadie, dijeron, sino para defender a un aliado. Emmanuel Macron dio discursos afirmando que Francia no cedería ante la intimidación. Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, dijo que Europa permanecería unida. El ministro de Asuntos Exteriores de Dinamarca insistió en que la integridad territorial de Groenlandia no era negociable. Incluso partidos de extrema derecha en Europa, que normalmente simpatizan con Trump, rechazaron sus demandas sobre Groenlandia. Trump había sobrepasado el límite, y ahora, de pie en Davos, tenía que encontrar una salida. Así que hizo lo que siempre hace cuando queda acorralado: declaró victoria. Trump anunció que él y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, habían formado el marco de un posible acuerdo futuro sobre Groenlandia y el Ártico. Con base en ese marco, dijo, no impondría los aranceles que debían entrar en vigor el 1 de febrero. Marco de un acuerdo. No un acuerdo, un marco. El concepto de un acuerdo, como lo llamó Trump en una entrevista posterior. ¿Y qué incluía ese marco? Trump dijo que implicaba cooperación en su proyecto de defensa antimisiles Golden Dome. Incluía derechos minerales. Incluía acuerdos de seguridad. Pero cuando se le preguntó si Estados Unidos obtendría propiedad sobre Groenlandia, Trump se volvió repentinamente evasivo. No quiero decirlo todavía, dijo a los periodistas. Es complejo. Complejo. Eso es lo que se dice cuando estás retrocediendo, pero no quieres admitirlo. Déjame explicarte qué fue lo que realmente pasó aquí, porque esto importa. Trump llegó a Davos exigiendo la propiedad de Groenlandia, título y control. Dijo que cualquier cosa menor a eso era inaceptable. Amenazó con fuerza militar. Amenazó con guerra económica. Se presentó como imparable. Y Europa le llamó el farol. Dinamarca no parpadeó. Tampoco Francia, tampoco Alemania, tampoco la Unión Europea. Desplegaron tropas, se prepararon para el peor escenario. Y dejaron claro que invocarían el artículo 5 de la OTAN si Estados Unidos atacaba Groenlandia. Eso habría significado que Estados Unidos estaría en guerra con su propia alianza,
que la OTAN, la alianza militar más exitosa de la historia moderna, se disolvería y que Estados Unidos quedaría solo frente a Europa. Trump evaluó ese escenario y entendió algo esencial. No podía invadir Groenlandia sin provocar una crisis catastrófica. No podía imponer aranceles sin dañar gravemente a la economía estadounidense. Y no podía simplemente retirarse sin perder prestigio. Así que negoció lo que los diplomáticos ya están llamando un compromiso para salvar la cara. El marco no trata de propiedad, trata de cooperación. Acuerdos de seguridad reforzados que ya existían. Desarrollo mineral que Groenlandia lleva años buscando. Coordinación en defensa ártica que la OTAN viene discutiendo desde hace meses. En otras palabras, Trump está obteniendo lo que Estados Unidos ya tenía, empaquetado como un nuevo acuerdo para poder declarar victoria. Y lo más importante, se retiró de la amenaza militar. Durante su discurso en Davos, Trump dijo explícitamente que no usaría la fuerza. Lo militar no está sobre la mesa, dijo después a los periodistas. Ese no es un cambio menor. Durante semanas se había negado a descartar una acción militar. Ahora, con el mundo observando, la descartó públicamente. Eso es una marcha atrás, no importa cómo se intente presentar. Eso es retirada. Al ministro de Asuntos Exteriores de Dinamarca le preguntaron por el anuncio del marco de Trump. Su respuesta fue reveladora. Dijo que Dinamarca no negociaría renunciando a principios fundamentales. Vivimos en 2026, añadió, como si le recordara a Trump que la conquista territorial ya no funciona como en el siglo XIX. Pero lo que hace que este momento sea históricamente significativo no es solo que Trump retrocediera, es por qué retrocedió y qué revela eso sobre cómo está cambiando el poder en el mundo. Durante décadas, los presidentes estadounidenses podían hacer exigencias y esperar cumplimiento. No tanto por la fuerza directa, sino por el peso combinado del poder económico y militar de Estados Unidos. El orden internacional basado en reglas que describió Carney no estaba realmente basado en reglas. Estaba basado en hegemonía estadounidense. Estados Unidos escribía las reglas, las aplicaba de forma selectiva y esperaba deferencia. Y durante gran parte del período de posguerra, ese sistema funcionó. Los aliados aceptaban el liderazgo estadounidense porque los beneficios superaban los costos. Estados Unidos protegía las rutas marítimas, proporcionaba disuasión nuclear, anclaba el sistema financiero global. A cambio, los aliados daban a Washington un margen enorme de maniobra. Pero ese pacto se está rompiendo. Y Groenlandia fue el momento en que se volvió imposible ignorarlo. Trump asumió que podía intimidar a Dinamarca, como lo habrían hecho presidentes anteriores. Asumió que las amenazas producirían obediencia. Asumió que Europa priorizaría su relación con Washington por encima de la soberanía y la integridad territorial. Se equivocó. Y Mark Carney había anticipado exactamente este resultado en su discurso del día anterior. Carney dijo que cuando las grandes potencias abandonan las reglas y pasan al puro transaccionalismo, cuando intentan monetizar las relaciones, los aliados diversifican, compran seguros, construyen capacidad para resistir, desarrollan la fuerza para decir no. Eso es exactamente lo que ocurrió. Europa miró las amenazas de Trump y entendió que no podía depender de la moderación estadounidense. Así que actuó, desplegó fuerzas, coordinó respuestas. Demostró que incluso las potencias intermedias, cuando están unidas, pueden limitar a una superpotencia. Esta es la ruptura que Carney describía, no solo el fin del viejo orden, sino el nacimiento de algo nuevo. Un mundo donde los presidentes estadounidenses no pueden simplemente exigir obediencia, donde las alianzas funcionan sobre la base de reciprocidad, no jerarquía, donde la soberanía importa incluso para países pequeños cuando los más grandes los respaldan. Y la ironía es que el propio comportamiento de Trump aceleró este cambio. Sus amenazas sobre Groenlandia unieron a Europa más que cualquier discurso. Sus aranceles empujaron a los aliados de la OTAN a acercarse entre sí. Su desprecio por el derecho internacional hizo que los marcos basados en reglas parecieran más atractivos por contraste. Carney entendió esto. Por eso su discurso resonó con tanta fuerza. No era nostalgia por el viejo orden. Reconoció sus fallas abiertamente. Pero argumentó que las potencias intermedias podían construir algo mejor. No confrontando directamente a las grandes potencias, sino cooperando entre ellas. Compartiendo soberanía donde tuviera sentido. Creando redes de apoyo mutuo capaces de resistir la coerción. El poder de la legitimidad
la integridad y las reglas seguirá siendo fuerte si elegimos ejercerlo juntos, dijo Carney. Juntos. Esa es la palabra clave. El enfoque de Trump asume ventaja bilateral, negociaciones uno a uno donde el más fuerte gana. Pero esa estrategia fracasa cuando los más pequeños se coordinan, cuando Dinamarca no está sola, sino respaldada por Francia, Alemania, Reino Unido y Canadá, cuando la resistencia se vuelve colectiva y no individual. Y eso fue exactamente lo que ocurrió en Davos. Ahora veamos qué significa esto de cara al futuro. La crisis de Groenlandia puede estar contenida por ahora, pero las tensiones subyacentes siguen ahí. El marco de Trump no resuelve nada fundamental. Dinamarca y Groenlandia han dejado claro que no cederán soberanía. Los detalles de la cooperación reforzada son vagos. Y, críticamente, Trump tiene un historial de abandonar acuerdos cuando dejan de convenirle. Esto podría estallar de nuevo, especialmente si Trump se siente humillado por cómo se desarrolló todo, declaró Victoria. Pero cualquiera que estuviera prestando atención vio lo que realmente pasó. Amenazó. Europa se unificó. Retrocedió. Ese no es el relato que Trump quería, y los presidentes que se sienten cuestionados suelen intentar reafirmar dominio mediante escaladas, pero algo fundamental ha cambiado. Europa ahora sabe que puede resistir la presión estadounidense. Los aliados de la OTAN han demostrado que se defenderán incluso frente a amenazas de Washington. Las potencias intermedias han visto que la coordinación funciona. Ese precedente importa, cambia los cálculos. La próxima vez que Trump haga exigencias, los aliados recordarán que la resistencia es posible, que la unidad protege, que la soberanía puede defenderse. Y esto no solo afecta a las relaciones entre Estados Unidos y Europa, afecta a cómo cada nación piensa sobre el poder. Si Europa puede resistir la presión estadounidense por Groenlandia, ¿qué significa eso para Asia? ¿Para América Latina? ¿Para cualquier región donde Washington históricamente esperaba obediencia? El orden basado en reglas puede haber terminado, como dijo Carney. Pero el caos que Trump intentó explotar está dando lugar a algo distinto. Redes de defensa mutua, coaliciones de potencias intermedias. Un mundo multipolar donde la dominación es más difícil de imponer y mantener. Y las implicaciones económicas son enormes. Los mercados odian la incertidumbre. Cuando el presidente de Estados Unidos amenaza con acción militar contra aliados, el capital se mueve. Las cadenas de suministro se replantean. Las primas de riesgo suben. La reacción inmediata del mercado a las amenazas de aranceles de Trump fue negativa. Las acciones cayeron. El dólar se debilitó. Cuando anunció el marco del acuerdo, los mercados rebotaron. Pero ese alivio fue temporal, porque los inversores ahora entienden que el enfoque de Trump genera volatilidad. Y la volatilidad tiene costos. Empresas que pensaban expandirse en Estados Unidos ahora lo reconsideran. Socios comerciales negocian con cautela. Aliados diplomáticos calculan si alinearse con Washington vale el riesgo. Esta erosión de la confianza ocurre lentamente y luego de golpe. Y una vez perdida, es increíblemente difícil recuperarla. Los líderes europeos lo entienden. Por eso Macron, von der Leyen y otros han sido tan vocales. No solo están defendiendo a Dinamarca, están defendiendo el principio de que las amenazas no funcionan, que la soberanía importa, que las alianzas requieren respeto mutuo. Y Carney les dio un marco para entender este momento, no como una tragedia, sino como una oportunidad. El viejo orden se ha ido, la nostalgia no lo traerá de vuelta. Pero de la ruptura, como dijo Carney, podemos construir algo mejor, más fuerte, más justo. Ese mensaje resonó porque ofrecía un camino hacia adelante, no resistencia por sí misma, sino la construcción de nuevos acuerdos. Coaliciones basadas en valores compartidos, no en dominación. Cooperación basada en beneficio mutuo, no jerarquía. Y el contraste con la visión de Trump no podría haber sido mayor. Trump ve el mundo como suma cero. Ganadores y perdedores, dominio o sumisión, fuerza medida por la capacidad de arrancar concesiones mediante amenazas. Carney ve interdependencia, desafíos compartidos que requieren soluciones colectivas, fuerza medida por la capacidad de construir coaliciones y mantenerlas. Una visión está anclada en el pasado, la otra mira hacia lo que viene, y en Davos el mundo vio ambas visiones en exhibición, un día de diferencia, el mismo escenario, la misma audiencia, enfoques completamente opuestos. Carney habló al futuro,
Trump expuso sus límites, y esa es la historia que importa, no el marco del acuerdo, no las amenazas arancelarias, sino la demostración de que el poder estadounidense tiene límites, que las amenazas pueden fracasar, que los aliados pueden resistir, que las potencias intermedias, cuando se unen, pueden frenar incluso a una superpotencia. Trump fue a Davos buscando proyectar dominio sobre Groenlandia. Se fue habiendo retrocedido de sus demandas más extremas. Declaró victoria, pero todos los que estaban mirando entendieron lo que realmente ocurrió. Mark Carney no confrontó a Trump directamente. No lo necesitó. Simplemente presentó una visión alternativa, y al hacerlo mostró cómo se ve el liderazgo cuando no se basa en la intimidación. Los próximos meses revelarán si el marco de Trump se mantiene o si esta crisis vuelve a encenderse, si Europa conserva su unidad o se fragmenta bajo presión, si el precedente de Davos se convierte en un punto de inflexión o en un episodio pasajero. Pero una cosa ya es clara: el orden mundial está cambiando. No a través de grandes tratados ni cumbres espectaculares, sino a través de momentos como este, cuando las amenazas fallan, cuando los aliados se mantienen firmes, cuando líderes como Carney dicen en voz alta lo que todos piensan, pero pocos se atreven a decir. Y cuando la historia mire hacia atrás, esta semana en Davos, no recordará el marco de Trump. Recordará al primer ministro canadiense que le dijo al mundo la verdad, que el viejo orden ha terminado, que la nostalgia no nos salvará, y que desde la fractura, si tenemos el valor de construir juntos, algo mejor puede surgir. Esa es la verdadera historia. Eso es lo que realmente pasó. Si este análisis te ayudó a entender no solo los titulares, sino lo que realmente significan, déjalo saber. ¿Crees que la retirada de Trump durará o nos dirigimos hacia otro enfrentamiento?